Esta es la historia de Coco, un pequeño koala que una noche descubrió el secreto para dormir profundamente, aunque al principio no tenía ni idea de cómo hacerlo. ¿Quieres saber qué encontró Coco cuando no podía dormir? Quédate con él, porque lo que está a punto de descubrir podría ayudarte también a cerrar los ojos con una sonrisa. Todo comenzó una noche tranquila. La habitación estaba en silencio, el reloj marcaba la hora de dormir, pero Coco no lograba conciliar el sueño. Daba vueltas en la cama, se acomodaba una y otra vez, y el sueño parecía esconderse detrás de las estrellas. Entonces algo ocurrió. Un suave destello dorado iluminó un rincón de su cuarto. Coco se sentó curioso. En el suelo, su balón favorito se movía solo, dejando tras de sí un pequeño camino de luz que llevaba hasta la ventana. Coco se preguntó, ¿qué era esa luz? ¿Y por qué lo llamaba? El pequeño koala, decidido y curioso, tomó su mantita azul y siguió el rastro. Al acercarse a la ventana, ésta se abrió con un susurro. Afuera, el jardín parecía un mundo nuevo. La hierba brillaba con reflejos plateados, las flores dormían bajo una neblina suave y la luna observaba todo con una sonrisa tranquila. El camino dorado avanzaba entre los arbustos y se detenía ante una pequeña puerta de madera que Coco nunca había visto antes. La tocó con cuidado y, sin hacer ruido, se abrió. Al otro lado había un paisaje mágico, un prado cubierto de nubes bajas, iluminado por miles de luciérnagas. En el centro, un lago reflejaba las estrellas. Coco dio un paso adentro y sintió que el suelo era tan suave como el algodón. En ese momento escuchó una voz dulce y serena. «Bienvenido, Coco». Era una mujer luminosa con ojos bondadosos y una capa que parecía tejida con hilos de luna. «Soy la guardiana de los sueños», dijo. «Este es el lugar donde vienen los pequeños que no pueden dormir». Coco se acercó despacio. «Yo no podía dormir», respondió. «¿Podrías ayudarme?». La guardiana asintió con una sonrisa. «Claro que sí, pero antes debes aprender 3 secretos del descanso». Coco se sentó frente a ella, atento. «El primer secreto», dijo la guardiana, «es la respiración de la flor. Las flores se despiertan con calma, abren sus pétalos y respiran con dulzura. Haz lo mismo. Inhala por la nariz y deja que tu barriguita se llene de aire como un capullo que se abre. Exhala suave, como una flor que cierra sus pétalos para dormir». Coco lo intentó. Inhaló lento, exhaló despacio. En segundos, su cuerpo comenzó a sentirse más tranquilo. La guardiana lo observó con ternura. «Muy bien, pequeño Coco. Cada vez que respires así, el sueño sabrá encontrarte». El koala sonrió, y juntos continuaron caminando por el prado. Las luciérnagas los rodeaban, y entre la hierba flotaban pequeñas burbujas de luz. «¿Qué son esas luces?», preguntó Coco. «Son pensamientos amables», explicó la guardiana. «Cada vez que alguien piensa algo bonito antes de dormir, una de estas luces aparece aquí». Coco cerró los ojos y pensó en su mamá, en su risa y sus abrazos cálidos. Cuando abrió los ojos, una pequeña luz amarilla flotaba frente a él. «Esa luz te acompañará siempre», dijo la guardiana. Caminaron hasta llegar a un río tan claro que reflejaba el cielo. «El segundo secreto», dijo la guardiana, «es la respiración del árbol. Los árboles respiran despacio, desde las raíces hasta las ramas. Siente cómo el aire entra por tu nariz y viaja hasta tus pies. Luego exhala dejando que el viento mueva tus hojas». Coco cerró los ojos y siguió el ritmo. Inhaló y exhaló con calma, sintiendo que su cuerpo crecía fuerte como un tronco. Al abrir los ojos, la guardiana señaló una colina dorada. «Allí encontrarás el tercer secreto». Coco subió despacio, y en la cima encontró una caja de música brillante. «Esta caja guarda los miedos y los convierte en canciones», dijo la guardiana. «Sopla dentro tu miedo más pequeño y escucha lo que ocurre». Coco pensó en la oscuridad, tomó aire y sopló dentro de la caja. Enseguida empezó a sonar una melodía suave, como el viento entre las hojas. «¿La oyes?», preguntó la guardiana. «Sí», respondió Coco. «Es hermosa. Esa es tu oscuridad transformada en calma». Coco cerró los ojos para escuchar mejor. «Ahora, el último secreto, la respiración del abrazo. Abre los brazos al inhalar, como si abrazaras el cielo. Luego exhala cerrándolos despacio,
como si abrazaras a quien más quieras. Coco lo hizo 3 veces, sintiendo su corazón más liviano con cada respiración. «Ya estás listo, Coco», dijo la guardiana con voz suave. «Regresa a tu cama, y el sueño te seguirá». El prado comenzó a desvanecerse lentamente. Las luces se hicieron pequeñas estrellas y flotaron hacia el cielo. Coco sintió cómo regresaba a su habitación. La ventana estaba cerrada, el balón inmóvil, todo en silencio. Se acomodó en la cama, tomó su mantita azul y recordó los 3 secretos. Respiró como una flor. Respiró como un árbol. Y abrazó al sueño con el corazón. 10 estrellas imaginarias bajaron, una tras otra. 1, 2, 3. Con cada respiración, su cuerpo se relajaba más. 8, 9, 10. Coco sonrió, y mientras sus ojos se cerraban, escuchó una voz en su mente que decía: «El sueño siempre llega a los corazones tranquilos». Y así, el pequeño koala durmió en paz, sabiendo que en el prado de los sueños siempre habría una luz esperándolo. Buenas noches, pequeño soñador. Si te gustó esta aventura, te invito a escuchar otro cuento de Coco, donde descubrirá nuevos secretos mágicos para soñar y ser feliz. Suscríbete para no perderte sus próximas historias y acompáñalo cada noche a descubrir un nuevo sueño. Hoy te contaré una historia que te hará sentir la magia de la Navidad desde el primer instante. En este cuento descubrirás por qué Coco vivió una de las noches más increíbles de su vida. Y entenderás por qué en la miniatura se ve a Coco vestido de Santa, viajando en un trineo mágico junto a renos brillantes. Pero antes quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez imaginaste que un pequeño koala podría convertirse en el ayudante oficial de Santa en la noche más importante del año? Si te preguntas cómo ocurrió algo tan sorprendente, qué misión tenía Coco y qué descubrimiento cambió para siempre la Navidad, quédate conmigo hasta el final, porque esta historia está llena de magia, secretos y momentos que nunca olvidarás. Coco estaba profundamente dormido en su camita. Afuera hacía frío y la luna iluminaba todo con una luz suave. De repente un destello rojo se reflejó en su habitación. Coco abrió los ojos y vio una figura moviéndose en la ventana. Cuando se acercó, se llevó la sorpresa más grande de su vida. Un reno con una nariz brillante lo estaba esperando. El reno le dijo: «Coco, tenemos una misión especial esta noche. Santa te necesita». Coco se quedó congelado. No entendía por qué él, un pequeño koala, había sido elegido para algo tan importante. ¿Qué misión podía ser tan urgente? ¿Por qué lo necesitaban justo a él? Estas preguntas flotaban en su mente mientras el reno lo guiaba hacia el jardín. Allí estaba el trineo más famoso del mundo. El trineo de Santa. Brillaba como si estuviera hecho de estrellas, y los renos movían sus colas emocionados. Coco subió sin pensarlo 2 veces. Y en el momento en que se sentó, algo increíble ocurrió. El trineo empezó a brillar con una luz dorada que nunca antes se había encendido. Santa lo miró sorprendido y dijo: «Lo sabía. Era Coco». Desde ese momento Coco comprendió que esta noche sería diferente. Sería inolvidable. Pero aún no sabía cuál sería su misión. Y esa es una de las grandes preguntas que resolveremos juntos hoy. Y ahora que ya estás dentro de la historia, quiero darte algo valioso. En nuestro canal encontrarás muchos cuentos que te ayudarán a soñar, a relajarte y a dormir mejor cada noche. Historias llenas de aventuras, magia y amistad. Si quieres que sigamos creando cuentos como este, puedes suscribirte para que nunca te falta uno cuando lo necesites. Así seguirás viviendo noches mágicas junto a Coco. El trineo se elevó. Primero un poco, luego un poco más. Y después, como un rayo de luz, salió volando entre las nubes. Coco miraba todo desde arriba. Las casas se veían pequeñas, los árboles como puntitos verdes y las luces navideñas brillaban por todas partes. Los renos avanzaban en perfecta armonía y el viento helado acariciaba las mejillas de Coco. Pero había algo que seguía siendo un misterio. ¿Por qué Santa lo necesitaba tanto? ¿Qué era exactamente lo que tendría que hacer y por qué justo esa noche todo parecía tener un propósito? Pero todavía no era el momento de saberlo. Mientras volaban entre las estrellas, Santa le dijo a Coco: «Esta noche no solo entregaremos regalos. Esta noche llevaremos un mensaje especial. Y tú eres el único que puede compartirlo». Coco abrió los ojos sorprendido.
¿Qué mensaje era ese y por qué solo él podía transmitirlo? Esa respuesta llegaría más adelante, pero por ahora el viaje continuaba. Pasaron por encima de pueblos cubiertos de nieve, montañas brillantes, bosques llenos de luces navideñas. Coco escuchaba el tintineo de los cascabeles mientras el trineo avanzaba con elegancia. Todo era tan perfecto que parecía un sueño. Pero no era un sueño. Era real. En medio del vuelo, Santa le mostró algo a Coco. Era una caja dorada, distinta a todas las demás. Santa dijo: «Este será el regalo más importante de la noche. Pero no se abre ni se guarda. Se comparte». Coco tenía más preguntas que respuestas. ¿Qué había dentro? ¿Por qué era tan especial? Esa respuesta también debía esperar. Y ahora, mientras la historia avanza, quiero recordarte algo importante. En nuestro canal encontrarás más cuentos de Coco. Cuentos de aventuras, enseñanzas, magia y diversión. En el primer enlace de la descripción podrás encontrar todas las historias para seguir esta gran colección. Te encantarán. El trineo aterrizó suavemente en el techo de la primera casa. Era un lugar tranquilo, con chimeneas humeando y luces que parpadeaban en las ventanas. Santa bajó del trineo con una sonrisa y comenzó a entregar regalos. Coco lo observaba maravillado. Santa hacía que cada casa recibiera justo lo que necesitaba. No era solo magia, era amor. Cuando Coco ya pensaba que lo había visto todo, Santa se acercó y le dijo: «Llegó el momento más importante de la noche. Es hora de revelar lo que hay en la caja dorada». Coco sintió un cosquilleo en el corazón. Por fin sabría el secreto. Santa colocó la caja en las manos de Coco, y al abrirla, una luz suave salió de su interior. No había juguetes ni objetos. Había algo más poderoso. Santa le explicó: «Esto es el espíritu de la Navidad. La alegría, el amor, la bondad, la unión. Todo lo que hace que esta noche sea tan especial. Y ahora, Coco, tú ayudarás a compartirlo». Coco levantó la caja hacia el cielo y la luz comenzó a expandirse. Una luz que envolvió cada casa, cada árbol, cada corazón. De repente el mundo entero pareció más tranquilo, más feliz, más mágico. Y eso no fue todo. La luz también iluminó a Coco, haciéndolo sentir lleno de energía, de paz y de felicidad. Como si hubiera descubierto el verdadero significado de la Navidad. A partir de ese momento, Coco entendió su misión. Él sería quien recordaría a los niños que la Navidad no era solo regalos, sino un sentimiento que vive dentro de cada corazón. Uno que se debe cuidar, compartir y celebrar. Y aquí quiero contarte algo más. Lo que viene ahora es una parte muy importante de la historia. Así que quédate conmigo porque lo que descubrirás te encantará. Cuando terminaron su recorrido, el trineo volvió al cielo. Pero antes de despedirse, Coco le preguntó a Santa si podría vivir otras aventuras como esa. Santa soltó una risa alegre y dijo: «Esta fue solo la primera. Hay muchas noches mágicas esperándote». Coco sonrió. Sabía que desde ese día su vida cambiaría para siempre. Y sabía que cada Navidad tendría un propósito nuevo, una misión que cumplir, una luz que compartir. Y así terminó esta gran aventura. Pero empezó una tradición que duraría para siempre. La tradición de compartir magia, amor y alegría en cada cuento de Coco. Hoy vivimos juntos un viaje mágico. Subimos al trineo, volamos sobre las estrellas, descubrimos el secreto de la caja dorada y aprendimos el verdadero espíritu de la Navidad. Y esto no termina aquí. En el siguiente video te espera otro cuento lleno de magia, diversión y aventura. Una historia que no te podrás perder. ¿Alguna vez has intentado preparar algo que terminó siendo más mágico de lo que imaginabas? Eso fue lo que le pasó a Coco, un pequeño koala que vivía en el corazón del bosque de eucalipto azul. Un día, mientras buscaba algo para cocinar, descubrió una receta que cambiaría su vida y la de todos sus amigos. Quédate, porque lo que Coco descubrió ese día no solo tenía sabor a miel, sino también a amor y alegría. El sol comenzaba a asomarse entre las ramas altas. El bosque se llenaba de sonidos suaves. Los grillos se despedían de la noche, los pájaros cantaban alegres y una brisa fresca movía las hojas. Coco se estiró, bostezó y abrió los ojos. Su árbol favorito olía a eucalipto, y el cielo parecía pintado con pinceladas de naranja y dorado.
Los rayos del sol jugaban a esconderse entre las hojas, creando pequeñas manchas de luz sobre la corteza, y todo parecía exactamente como un sueño suave que todavía no termina de despertar. Coco amaba las mañanas. Le gustaba empezar el día imaginando algo nuevo que hacer. Podía pasar horas dibujando, cocinando o inventando juegos. Pero ese día sentía algo distinto. Era como si el bosque le susurrara: hoy va a ser un día especial. Apenas oyó ese susurro, su corazón dio un pequeño vuelco de emoción. Tenía la sensación de que algo bonito e inesperado iba a suceder, aunque aún no sabía qué. Entró a su pequeña cocina, llena de colores. Tenía frascos con miel, tarros de harina, frutas secas, y un delantal azul colgado en una silla. Era su lugar favorito. Cada rincón tenía una historia. En la repisa, un libro de recetas muy antiguo descansaba cubierto de polvo. Había pertenecido a su abuela, la mejor cocinera del bosque. Las paredes estaban adornadas con dibujos hechos por amigos. Un dibujo de Lía con una corona de flores, una nota de rolo hecha con banana manchada, y una foto pequeña donde todos posaban con migas en la boca. Coco lo tomó con cuidado. El libro olía a azúcar, canela y recuerdos. Pasó las páginas lentamente hasta que, de repente, algo cayó al suelo. Era una hoja dorada. Brillaba tanto que iluminó la cocina. Cuando la hoja tocó la madera, dejó un rastro de polvo dorado que se quedó en las manos de Coco como si fueran pequeñas estrellas. Coco la levantó y leyó despacio: receta mágica. Y debajo, unas letras más pequeñas decían: mezcla con el corazón, sonríe al batir y un toque de amor no puede faltar. Las letras parecían moverse un poquito, como si quisieran animarlo a intentarlo. Coco sintió un calorcito en el pecho, una mezcla de curiosidad y ternura. Coco se quedó quieto. No entendía muy bien lo que significaba, pero sintió una emoción enorme. ¿Una receta mágica? ¿De verdad podría hacer algo así? Tenía que intentarlo. Sin pensarlo mucho, colocó la hoja junto al libro y comenzó a planear en la cabeza los pasos, imaginando a sus amigos sentados alrededor de su mesa. Abrió los armarios y empezó a reunir los ingredientes: harina blanca, miel espesa, azúcar brillante y unas gotas de agua de lluvia que había guardado en una botella. También añadió trocitos de frutos del bosque y un poco de esperanza, porque aunque no sabía qué hacía, creía que algo bueno iba a pasar. Cada ingrediente lo colocó con cuidado, como si fuesen pequeños tesoros: la miel en un frasco con etiqueta hecha a mano, la harina en un saco que olía a trigo, y la botella de agua de lluvia con una gota todavía brillando en el cuello. Con una cuchara de madera comenzó a batir la mezcla. El sonido del tazón era como una melodía. Mientras mezclaba, Coco cantaba bajito: bate y bate sin parar. La magia pronto va a llegar. El aire se llenó del olor más dulce que el bosque había sentido jamás. La harina flotaba en el aire como nieve. Coco tenía la nariz manchada de miel y los ojos brillando de alegría. Pero entonces, algo extraño sucedió. Un cosquilleo recorrió la cocina y una pequeña chispa dorada se posó en la punta de su oreja, como aprobando lo que estaba haciendo. El batidor empezó a moverse solo. La masa burbujeaba y brillaba con destellos dorados. Coco se quedó quieto, sin saber si reír o tener miedo. Una nube dorada comenzó a crecer dentro de la cocina, y el aroma se volvió tan fuerte que salió por la ventana y viajó entre los árboles. La nube tenía un olor que mezclaba miel, fruta y un recuerdo cálido de abrazos, y parecía flotar con alegría, como si supiera que iba a reunir a todos. En cuestión de minutos, todo el bosque olía a miel y frutas dulces. Los animales levantaron la cabeza, curiosos. La jirafa Lía dejó de comer hojas y siguió el olor. El elefante Timo olfateó el aire con su trompa y empezó a caminar en dirección a la casa de Coco. El mono Rolo, que jugaba en las ramas, se balanceó de árbol en árbol, atraído por el aroma. Incluso los conejos que estaban escondidos en sus madrigueras asomaron las orejas, y las mariposas volaron siguiendo la estela perfumada. Cuando llegaron, encontraron a Coco cubierto de harina y riendo frente al horno. «Hola Coco», dijo Lía. «¿Qué estás haciendo?» Coco se encogió de hombros. «No lo sé. Estoy intentando una receta mágica». Lía sonrió con su largo cuello inclinándose para ver mejor, y Timo movió la trompa curioso, dejando caer una pequeña hoja que tenía en la punta. El pastel dorado salía del horno,
y brillaba como si tuviera luz propia. Los amigos de Coco se miraron, asombrados. Coco cortó un trocito y se los ofreció. En cuanto lo probaron, ocurrió algo que ninguno olvidaría. Una sensación cálida se extendió por sus cuerpos, como si alguien hubiera encendido una pequeña lamparita dentro de cada uno. Rolo comenzó a reír tan fuerte que casi se cae de la silla. Lía empezó a cantar una canción que nunca había escuchado antes. Y Timo comenzó a mover sus enormes orejas al ritmo del viento. Coco se tapó la boca, sorprendido. Había hecho un pastel que hacía felices a todos. Las risas se mezclaron con notas de la canción de Lía y crearon una armonía que hizo que hasta las hojas se mecieran con ritmo. El bosque entero escuchaba las risas. Los pájaros dejaron de cantar, los grillos se asomaron, y hasta el río parecía sonreír con su murmullo. Esa noche, cuando todos se marcharon a dormir, Coco se quedó solo en su cocina mirando el libro. Quería entender por qué había funcionado. La luna se coló por la ventana y dibujó un camino plateado sobre la mesa, donde reposaban migas y vasos con restos de té. Pasó las páginas hasta que, en la parte de atrás, encontró una frase muy pequeña escrita con tinta dorada. La magia aparece cuando cocinas pensando en los demás. Coco sonrió. Entonces lo entendió. No era la miel, ni la harina, ni las frutas. La magia estaba en el cariño con el que lo había hecho. Era el amor lo que había dado sabor a la receta. Al leerla, una calma dulce lo llenó. Sabía que la abuela lo entendería y se sentiría orgullosa. Al día siguiente, Coco se levantó temprano y fue a visitar a sus amigos. Les contó lo que había descubierto y los invitó a cocinar juntos. Cada uno trajo algo especial. Lía llevó frutas frescas, Rolo trajo plátanos dulces, y Timo trajo un poco de leche tibia. Coco puso la miel más brillante que tenía. Los amigos llegaron con cestas y sonrisas, y el sol recién salido les dio la bienvenida como si fuera otro invitado más. Pasaron el día entero cocinando. Entre risas y canciones, mezclaban los ingredientes con alegría. A veces, Rolo hacía travesuras y salpicaba harina por todos lados, y Lía se reía tanto que sus manchas parecían brillar. Timo usaba su trompa para mezclar y Coco daba indicaciones como un verdadero chef. Las manos de todos se mancharon de masa, y cada paso se hacía entre chistes y pequeños bailes alrededor del horno. Cuando el pastel estuvo listo, todos se sentaron a probarlo. Era más grande, más suave y más dulce que cualquier otro. Al primer bocado, el bosque se iluminó con pequeñas luces doradas que salieron flotando de la masa. Cada una tenía forma diferente: estrellas, flores, notas musicales, corazones. Las luces subían lentamente, tintineando como si guardaran secretos felices que querían ser compartidos. Las luces comenzaron a moverse por el aire y a dejar mensajes que brillaban en el cielo. Gracias por compartir. Gracias por ayudar. Gracias por sonreír. Las palabras flotaron entre los árboles y llegaron hasta el río, que las devolvió en forma de burbujas chispeantes. Todos miraban asombrados. Coco sintió que su corazón latía con fuerza. Por fin entendía lo que su abuela siempre decía: cuando haces algo con amor, todo se vuelve mágico. Sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad, pequeñas y cálidas, como gotas de miel. Desde aquel día, cada semana el bosque celebraba el día de la receta mágica. Todos cocinaban juntos, compartían risas y contaban historias. El pastel no siempre salía perfecto, pero siempre tenía el mismo sabor, el sabor de la amistad. Se convirtieron en una tradición llena de abrazos, canciones nuevas y recetas que pasaban de una generación a otra. Con el paso del tiempo, otros animales se unieron. Los conejos trajeron zanahorias, los pájaros semillas, los osos frutos del río. Y cada vez que alguien nuevo probaba el pastel, una pequeña chispa dorada aparecía sobre su cabeza. Los visitantes se iban con el corazón más ligero y un brillo especial en los ojos, como si llevaran consigo un trocito de la receta. Coco escribió todo en su libro, agregando una nueva página que decía: la receta mágica no pertenece a una sola persona. Pertenece a todos los que cocinan con el corazón. Firmó la página con una pequeña huella marcada con miel y dejó un dibujo de sus amigos alrededor del pastel. Cada noche, antes de dormir, Coco abría la ventana y miraba las estrellas. El bosque brillaba con pequeñas luces,
y él pensaba que tal vez esas luces eran los pedacitos de felicidad que todos habían creado juntos. La luna lo miraba como una vieja amiga, y el viento le traía historias de lugares lejanos que también querían aprender sobre su receta. Y mientras el viento soplaba entre los árboles, Coco susurraba para sí mismo: no necesitas magia para cocinar algo especial. Solo amor, paciencia y amigos con quienes compartirlo. Entonces cerraba los ojos, respiraba el dulce aroma que aún flotaba en el aire, y se quedaba dormido con una sonrisa. Porque sabía que, en el fondo, la receta mágica seguiría viva mientras alguien, en algún rincón del bosque, cocinara con el corazón. Fin. Hola, hoy te contaré la noche en que La Llorona hizo algo que jamás nadie se hubiera imaginado. Pero lo verdaderamente impactante está al final. Cuando escuches lo que hizo, te va a sacudir por dentro. Quédate, te lo advierto, vas a querer verlo hasta el último segundo. Durante siglos, el mes de octubre significó lo mismo para ella. Oscuridad, viento frío, y el eco interminable de su lamento. ¡Ay, mis hijos! El bosque de las Cumbres Blancas era su refugio. Allí había llorado hasta desgastar los troncos con la humedad de sus lágrimas. Hasta que un día, algo cambió. Algo pequeño, inesperado, un destello rojo, un gorrito de lana, perdido entre la nieve. La Llorona lo sostuvo entre sus dedos espectrales y sintió algo extraño: calor. Un calor que no recordaba desde su vida mortal. Y así comenzó todo. Con el primer copo de invierno, La Llorona descubrió un rumor que nunca había escuchado. Risas, cantos, villancicos que viajaban desde el pueblo al pie de la montaña. Esa noche, en lugar de vagar llorando entre los árboles, se acercó, silenciosa, curiosa, cubierta por la neblina. Y allí lo vio, un puesto de golosinas navideñas. Niños sonriendo, dulces brillantes como chispas de esperanza. La emoción la desbordó. Lloró, pero no de pena. Lloró de algo nuevo, un sentimiento que la descolocó: ternura. Esa misma madrugada tomó una decisión que cambiaría su eterna condena: repartir dulces en secreto a los niños. Dejó un bastón de caramelo en cada ventana, una galleta en cada escalón, un pequeño chocolate bajo cada árbol iluminado. Nadie supo nunca quién era la dama blanca de los dulces. Hasta esa noche. En la casa de la colina vivía Mateo, un niño inquieto que creía en magia, en duendes, en Santa, y también en monstruos. Durante días intentó descubrir quién dejaba los regalos nocturnos. El 23 de diciembre decidió no dormir. Preparó chocolate caliente y se escondió tras la cortina, con los ojos muy abiertos. A las 2:47 de la madrugada, el viento dejó de soplar. La neblina se detuvo. Las luces titilaron. Y entonces la vio. Una figura vestida de blanco, pálida como la nieve, bajando lentamente por la calle desierta, sosteniendo una cesta roja llena de dulces. La Llorona. Mateo sintió que el corazón se le detenía. Ella levantó la mirada. Sus ojos se cruzaron. Si sigues aquí es porque esta historia ya te agarró del cuello. Suscríbete ahora mismo, porque lo que viene te hará ver la Navidad con otros ojos. La Llorona avanzó hacia la casa. Mateo no pudo moverse, ni respirar. Ella dejó un dulce en la ventana. Uno rojo, el que más brillaba. Pero antes de marcharse, una voz temblorosa rompió el silencio. ¿Eres tú, la que nos deja los dulces? La Llorona se quedó helada. Hacía siglos que un niño no le hablaba. No deberías estar despierto, susurró. La noche no siempre es amable. Pero tú sí, respondió Mateo. Esas palabras, simples, inocentes, fueron como un rayo. La Llorona sintió el peso de su condena fracturarse un poco. Su voz ya no fue lamento. Fue casi un susurro humano. Siempre quise proteger a los niños, pero nadie me dejó. Mateo abrió la ventana. No te tengo miedo, dijo. Si quieres, puedes entrar un momento. Mi mamá hizo galletas. La Llorona retrocedió, sorprendida por el gesto. El calor humano la hería, pero también la atraía. Se acercó despacio. La casa olía a canela, a hogar, a una vida que había perdido siglos atrás. Miró alrededor con nostalgia infinita. Hace tanto que no sentía algo así. Mateo le entregó una galleta. Ella la sostuvo entre sus dedos transparentes. Y por primera vez en siglos, no lloró. ¿Por qué haces esto?, preguntó el niño. La Llorona miró la cesta, luego la nieve, luego el árbol iluminado. Porque en Navidad,
Los niños no lloran, dijo. Y quiero verlos felices, aunque sea desde lejos. Su voz tembló. Si mis hijos hubieran tenido una Navidad como esta, quizá nada habría pasado. Mateo, sin darse cuenta, tocó su mano. Por un instante, la piel fría se volvió tibia. Un brillo dorado envolvió a la Llorona. Una luz suave, cálida, como si la Navidad misma hubiera entrado en ella. La condena empezó a romperse. Desde esa noche, la Llorona dejó de aparecer en Halloween. Ya no lloraba entre sombras. Ya no buscaba a sus hijos perdidos. Encontró algo distinto. Algo que la salvó. La sonrisa de un niño. Y cada diciembre, baja de la montaña, envuelta en escarcha brillante, dejando dulces que huelen a esperanza. Pero solo uno la ha visto. Mateo. Y ahora que lo sabes, dime, si una noche escuchas un susurro en tu ventana y encuentras un dulce rojo brillante, ¿te atreverías a mirar afuera? Porque podría ser ella, la Llorona que ya no llora, pero sigue regalando sueños. Si este cuento te dejó con la piel erizada, suscríbete ahora mismo para no perderte los siguientes. Y cuando termines aquí, corre a la lista de reproducción, donde te esperan más historias misteriosas, oscuras y finales que jamás esperarás. Hoy te voy a contar la historia de la aventura del capibara y la ruleta de las frutas, un cuento donde descubrirás un misterio que nadie en el bosque había visto antes. Desde este momento comienza una aventura llena de imaginación, donde cada giro puede cambiarlo todo. Dime algo, ¿qué fruta crees que aparecería si tú fueras quien girara una ruleta mágica escondida entre los árboles? Esa respuesta llegará mucho más adelante, pero ahora deja que te lleve al lugar donde todo comenzó. Coco caminaba tranquilo cuando escuchó a lo lejos a su amigo el capibara llamarlo con urgencia. Su voz sonaba emocionada, como si hubiera encontrado algo imposible de explicar con palabras. Lo único seguro era que Coco estaba a punto de descubrir algo sorprendente. Y si te gustan las historias de Coco, puedes suscribirte para escuchar muchos más cuentos como este, llenos de aventuras y misterios por descubrir. Capi no quiso decir lo que había encontrado. Solo pidió que Coco lo acompañara. Un secreto así no podía contarse tan rápido. A cada paso que daban, los árboles parecían abrirse lentamente, como si también tuvieran curiosidad por revelar lo que se escondía al fondo del bosque. Cuando finalmente llegaron al claro, Coco vio algo que nunca antes había estado allí. Pero todavía no te diré qué era. Falta un detalle importante que hará que todo cobre sentido en un momento. Capi sonreía, moviendo sus patas con emoción, como si no pudiera esperar un segundo más. Coco se acercó despacio, observando aquella estructura circular que reflejaba la luz entre los árboles. Tenía colores brillantes, suaves y cálidos, cada uno representando una fruta distinta. Pero en el centro había un pequeño brillo que parecía guardar un secreto que nadie había descubierto aún. Ahora sí, puedo decirte lo que Coco estaba viendo. Era una ruleta, pero no una ruleta normal. Era la ruleta mágica de las frutas. Y justo cuando Coco la miró, sintió como si lo invitara a girarla, como si supiera que él sería quien desencadenaría la magia. Coco extendió su mano y giró la ruleta. Los colores se mezclaron formando un arco suave que parecía flotar. Cuando se detuvo, una sandía apareció suavemente en el aire y cayó en la hierba, fresca y perfecta. Coco abrió los ojos sorprendido. La promesa de la aventura se había cumplido desde el primer minuto. Capi quiso intentarlo. Giró la ruleta con fuerza, y esta vez una banana apareció del aire, como si hubiera estado esperándolo. Capi dio pequeños saltos de alegría, pero justo al levantar la fruta, los dos notaron algo extraño. En la parte superior de la ruleta había una casilla sin dibujo, completamente vacía. Una casilla que parecía esconder algo más grande que una simple fruta. Lolo el zorrito llegó corriendo, curioso por el brillo que había visto desde su madriguera. Tita la pajarita se posó en una rama cercana para observar. Tuga la pequeña tortuga avanzó con calma, atraída por el aroma dulce que flotaba en el aire. Todos querían participar. Cada uno giró la ruleta y obtuvo una fruta distinta. Pero cada vez que la ruleta terminaba su giro, aquel espacio vacío parecía brillar un poquito más, como si esperara el momento perfecto para revelar su secreto. Y ahora viene la parte más importante del cuento, algo que cambiaría la tarde de todos en el bosque. Coco decidió girar la ruleta una vez más, esta vez sin pensarlo demasiado. La ruleta giró más rápido que antes,
como si hubiera despertado por completo. Los colores se mezclaron hasta desaparecer, y de pronto se detuvo en la casilla vacía. Un destello dorado llenó el claro. Del brillo surgió una fruta dorada, suave, redonda y tibia. No tenía nombre, no se parecía a ninguna otra fruta. Todos la miraron en silencio. Coco tomó un pequeño pedazo y lo probó. En ese instante sintió una paz tan profunda que su respiración se volvió lenta y tranquila. El bosque pareció acompañarlo, haciendo que el ambiente se volviera aún más suave y calmado. Pero aún había un misterio que no estaban listos para descubrir. La fruta dorada solo era el comienzo. El verdadero secreto estaba más allá, esperando el momento adecuado para revelarse. Mientras seguían disfrutando de sus frutas, algo se movió al fondo del claro. Un pequeño destello dorado apareció entre las hojas, como si los observara. Coco sintió curiosidad, pero decidió esperar. Hay momentos en los que la historia todavía no está lista para mostrar todo. Ese detalle se revelaría más adelante, cuando el bosque considerara que era el momento perfecto. La tarde avanzó con risas suaves. Coco y sus amigos compartían las frutas, encantados con los sabores nuevos que descubrían. Cada fruta parecía tener un toque especial, como si hubiera sido creada exactamente para cada uno de ellos. Coco sentía que la ruleta no era solo mágica, también parecía comprender a quien la usaba. Cuando todos estaban relajados, la ruleta volvió a brillar. Esta vez no emitió una fruta, sino un mensaje que flotó sobre los colores. Quien comparte encuentra la magia más grande. Las letras brillaron unos segundos y luego desaparecieron. Nadie entendió completamente lo que significaba, pero todos sintieron que faltaba un paso más para descubrirlo. Más tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse, la luz dorada del fondo del bosque regresó. Coco decidió que era momento de ver qué era. Caminó despacio hacia el brillo, mientras Capi y los demás lo seguían sin hacer ruido. Al acercarse, vieron una pequeña semilla dorada. Era pequeña, pero brillaba como si tuviera un mundo entero dentro. Coco entendió entonces el mensaje. La semilla era el regalo final de la ruleta, algo que solo aparecía cuando los amigos compartían sin esperar nada a cambio. Esa era la verdadera magia. Regresaron al claro, donde el cielo se llenaba de estrellas. El bosque estaba tranquilo, suave, casi como si estuviera preparándose para dormir junto a ellos. Coco guardó la semilla para plantarla en otro día especial, en otra aventura que quizá tú puedas escuchar en un próximo cuento. Todos se acomodaron alrededor de la ruleta, cada uno encontrando un rincón cómodo donde descansar. Coco apoyó su cabeza en la barriga del capibara, suave y calentita. Lolo se hizo bolita al lado. Tita se posó suavemente en una rama baja. Tuga cerró sus ojos lentamente. La noche envolvió el bosque, y con el corazón lleno de calma, todos se quedaron dormidos. Otra aventura había terminado, pero aún quedan muchas por descubrir. Si quieres seguir acompañando a Coco en sus historias, puedes suscribirte para no perderte el próximo cuento. Te espera una nueva aventura llena de imaginación y momentos mágicos que pronto podrás descubrir. Hoy te contaré una historia que nadie se atreve a olvidar, porque todos hablan del final. ¿Qué pasaría si la mismísima Llorona, el alma en pena más temida del continente, tuviera que enfrentarse a un ejército de zombis del bosque, criaturas que ni la muerte respeta? Quédate hasta el final, te lo suplico, porque no solo descubrirás el secreto de su poder, sino algo que cambiará para siempre la historia que conoces de la Llorona. Te lo prometo, no volverás a verla igual. Una noche gélida de octubre. La luna, una cicatriz pálida en la inmensidad, apenas se atrevía a asomarse por el dosel espeso del bosque olvidado. Era un sitio que el tiempo había pasado por alto, donde los árboles, antiguos como la pena de su moradora, crecían tan juntos que el sol no tocaba el suelo ni a mediodía. Bajo esa luz moribunda, la Llorona caminaba. No flotaba. Sus pies, apenas visibles bajo las jirones de su camisón blanco, rozaban la tierra húmeda y las agujas de pino. Llevaba siglos haciendo lo mismo, buscar. Su lamento, ese grito que desgarra el alma, se había convertido en el suspiro del bosque. ¡Ay, mis hijos! Un sonido que antes era terror, ahora era solo parte del ecosistema nocturno, tan constante como el fluir del río que se arrastraba cerca. Pero esa noche, algo era diferente. El aire olía raro. No a humedad, ni a tierra, ni a río. Olía a tumba recién abierta,
A moho viejo y a algo dulzón y pútrido. Y lo más aterrador, los grillos habían dejado de cantar. El coro constante del bosque se había silenciado por completo. Solo quedaba el sonido de su propio paso y el murmullo distante del agua. Una quietud antinatural, una pausa que presagiaba un horror nuevo. Ella, el fantasma de la pena, sentía un escalofrío ajeno. Su alma, acostumbrada al dolor, se estremecía ante la novedad. Se detuvo junto a un roble inmenso, su cabello oscuro como la medianoche cubriéndole parcialmente el rostro pálido. Y justo cuando pensó que estaba sola, que el silencio era solo una burla del destino, escuchó un gruñido detrás de ella. No era el aullido de un coyote ni el bufido de un jabalí. Era el sonido de la carne rasgando una garganta. ¿Quién anda ahí?, preguntó la Llorona con una voz que, por primera vez en siglos, sonó temblorosa, no por pena, sino por auténtica duda. De entre los arbustos retorcidos, con un crujido de ramas secas, emergieron 3 siluetas. Eran hombres, o lo que quedaba de ellos. Se tambaleaban con la coordinación espasmódica de las marionetas rotas. Sus ojos no eran los huecos vacíos de los fantasmas que ella conocía, sino puntos de un amarillo enfermizo, casi brillante en la oscuridad, fijos en ella con una codicia torpe y macabra. Sus bocas, desdentadas o con dientes rotos, se abrían en una sonrisa que no era de alegría, sino de apetito. «Queremos jugar contigo, Llorona», gritaron al unísono, una voz seca y raspada que no venía de sus pulmones, sino de la putrefacción que los animaba. La Llorona retrocedió un paso, sus brazos se levantaron instintivamente, no para buscar a sus hijos, sino para protegerse. El terror que infundía se encontró con un horror que no podía comprender. Estas cosas no eran almas en pena. Eran cuerpos profanados, movidos por una malicia primaria. Y se acercaban lentamente, goteando lodo y trozos de tela podrida. En el transcurso de la siguiente hora, la Llorona se dedicó a evadir el primer asalto. El bosque se convirtió en un laberinto de persecución. Ella, un espectro, era rápida, pero ellos, impulsados por una necesidad visceral, eran incansablemente persistentes. Utilizó su don, el lamento. Abrió la boca y soltó no el sollozo de madre, sino un alarido agudo, una onda de choque espectral que había quebrado espejos y detenido relojes en las aldeas cercanas. El primer zombi, un campesino con una pala incrustada en el pecho, se detuvo en seco. Sus ojos amarillos parpadearon como si el sonido le hubiera frito el cerebro. Los otros 2 se taparon los oídos, un gesto inútil de su vida anterior. Pero el efecto no duró. La muerte les había quitado la sensibilidad, dejando solo la obediencia. El campesino, con un chirrido espeluznante, reanudó su marcha. El lamento, el arma de su dolor, era insuficiente. Pero la Llorona no era una simple fantasma de río. Antes de ser condenada, había sido una mujer poderosa, conectada con las fuerzas de la naturaleza que rodean el agua y el bosque. Ella conocía los secretos del bosque. Sabía que cada árbol era un nervio de la tierra, y cada hilo de niebla, el aliento de un espíritu. Y sabía cómo defenderse. Cerró los ojos. Dejó de gritar. Se concentró en su desesperación, pero esta vez la canalizó, no hacia la pena, sino hacia la rabia de una madre que protege un espacio sagrado, el bosque que, sin querer, se había convertido en su hogar. Con un movimiento de sus manos, que ya no eran las de una mujer rota, sino las de un conducto de energía, invocó una ráfaga de viento. No fue un simple soplo. Fue un vendaval mágico, una espiral de aire que rasgó la niebla con un sonido de látigo. Las hojas, miles de ellas, volaron por los aires como un enjambre de insectos furiosos, arrojando a los zombis al suelo. El campesino rodó por la pendiente, desmembrándose levemente. Los otros 2 tropezaron y cayeron en el fango, sus gruñidos ahogados. Ella no les dio tiempo. La ráfaga se convirtió en un muro de viento y agua, el poder crudo del río al que estaba atada, y el impacto los golpeó contra el roble. Se quedaron quietos, ensartados entre las ramas rotas. La Llorona respiró hondo. El plan había funcionado. La fuerza de su espíritu aún superaba la brutalidad de la carne muerta. Y cuando todo parecía bajo control, cuando pensó que su terror había ahuyentado a la amenaza, la tierra comenzó a temblar bajo sus pies. El olor a putrefacción se intensificó, volviéndose denso y casi visible. Se escuchó un rugido que no era humano ni fantasmagórico, sino una resonancia profunda, como el colapso de una cueva. Un sonido tan masivo que silenció el último rumor del viento. Reabrió los ojos, su corazón espectral latiendo por primera vez en eones. Y ante ella, un ser que empequeñecía a los 3 primeros, que absorbía la poca luz de la luna, emergió de una grieta en la tierra.
Apareció el rey zombie. Era una figura imponente. Medía más de 2 metros, sus huesos se habían hinchado bajo la carne momificada. Vestía lo que alguna vez fue un traje de cazador, ahora andrajoso y decorado con musgo y bichos. En una mano sostenía no una espada, sino un bastón nudoso, forjado con huesos de animales del bosque. Pero lo más aterrador eran sus ojos, 2 pozos de fuego verde que brillaban con inteligencia, una malicia consciente que faltaba en sus súbditos. Este no era solo un cuerpo que se movía, era una voluntad maligna. El rey zombie, con un paso pesado, se acercó a ella. Los 3 zombies inmovilizados se liberaron de las ramas, arrastrándose hacia su amo con nuevos gruñidos de obediencia. El rey zombie levantó su bastón de hueso y habló, su voz, un eco de tumba, retumbando entre los árboles. Llorona. Este bosque es mío ahora. Yo soy la plaga que la tierra ha vomitado. Tu lamento no me afecta, alma patética. Eres solo un suspiro de dolor, y yo soy la muerte con hambre. ¿Dónde están tus hijos? Únete a mi ejército, y te daré un ejército de hijos sin alma para buscar. La Llorona, a pesar del miedo, levantó la barbilla. Su vestido blanco, antes símbolo de su duelo, flotaba a su alrededor como una bandera desafiante. Miró al rey zombie, luego miró al cielo y a los viejos árboles. Un conocimiento antiguo se encendió en su memoria. No si los espíritus del bosque me ayudan, dijo. Su voz ya no temblaba. Se había convertido en un susurro cargado de poder. Durante los siguientes 90 minutos, la batalla se intensificó. El rey zombie atacó con una fuerza bruta que sorprendió a la Llorona. Ella esquivaba, utilizando la niebla y la sombra, sus habilidades de fantasma. Pero el rey era demasiado rápido para su tamaño. Su bastón rompía rocas y troncos. La Llorona tuvo que ir más allá de su pena. En lugar de llorar, invocó a la tierra. Golpeó el suelo con el pie y la tierra tembló de nuevo, pero esta vez a su favor. Las raíces de los árboles, como serpientes de madera, se levantaron del suelo, enredando las piernas de los zombis menores. Invocó al agua. El aire se cargó de humedad, la niebla se hizo densa y fría. Pequeños carámbanos de escarcha, a pesar de la temporada, se formaron y volaron como agujas contra la carne pútrida. El rey zombie se rió, un sonido hueco que hizo eco. Su piel, gruesa y seca, apenas se inmutaba ante el frío y los pequeños ataques. Levantó el bastón para un golpe final. Ríndete, alma condenada. Tu dolor es mi fuerza. Si el corazón te late con este terror, suscríbete ahora. No querrás perderte el final de La Llorona. Fue entonces que La Llorona entendió. Su pena era el ancla que la mantenía atada, pero también el conducto de su poder. Su dolor era el poder de un amor infinito. Si su alma no tenía descanso, al menos serviría para proteger el mundo que sus hijos no pudieron ver crecer. Dejó de luchar y se quedó quieta. Su mirada se fijó en el pecho del rey zombie, donde la carne seca se tensaba. Un punto de vulnerabilidad. Y soltó el lamento. No el grito de terror, sino el de la madre. El original. ¡Ay, mis hijos! Este lamento no fue un sonido. Fue un torrente de emoción pura, siglos de arrepentimiento, amor y desesperación concentrados en una onda de energía que penetró la carne y apuntó al espíritu oscuro que animaba al rey. El rey zombie se estremeció. Sus ojos verdes parpadearon. Fue suficiente. Una luz blanca, purísima y cegadora, surgió del centro del bosque. No venía de la luna, sino de lo profundo de la tierra, de los corazones de los árboles centenarios, de los espíritus del aire y del río. La luz cubrió el bosque con un manto de paz y poder. Los zombis menores se detuvieron, sus ojos amarillos se apagaron, volviendo a ser solo trozos de carne inerte, cayendo de rodillas. El rey zombie intentó resistir. Se agarró el pecho, rugiendo de furia y dolor, pues la luz lo quemaba, no como fuego, sino como vida. La energía de los espíritus del bosque lo envolvió, atándolo con hilos de luz etérea que parecían hechas de lágrimas. Su cuerpo se retorció, luchando contra la purificación. Pero no pudo contra el amor eterno de una madre, canalizado por la fuerza de un bosque sagrado. Con un estallido final, un sonido de cristal rompiéndose, el rey zombie se desintegró. No se pudrió, ni se quemó. Se convirtió en un polvo brillante, una lluvia de partículas doradas y plateadas que cayeron sobre los árboles como estrellas fugaces, sanando la tierra profanada. Y cuando todo terminó, el bosque volvió a respirar. El silencio antinatural se rompió. Se escuchó el suave murmullo del río, el roce del viento entre las hojas. Los animales, escondidos, salieron de nuevo. Un búho, grande y sabio,
gritó desde la rama más alta del roble. Gracias, Llorona. El bosque vuelve a estar a salvo. La Llorona se quedó de pie, observando el polvo de estrellas que había sido su enemigo. El cansancio no era físico, sino espiritual. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió, una curva apenas perceptible en su rostro pálido. Descubrió que no siempre estaba sola. Entendió que su condena la había conectado con un poder mayor, que incluso los corazones más tristes pueden ser increíblemente valientes cuando protegen lo que aman, incluso si lo único que les queda por amar es el mundo que sus hijos no pudieron disfrutar. Su dolor no era solo suyo, era el dolor protector del bosque. ¿Y tú? ¿Te atreverías a entrar al bosque donde la Llorona venció a los zombies? Si te gustó este cuento, tienes que ver los otros cuentos de Halloween que están en la lista de reproducción. Hay historias igual de misteriosas, de fantasmas y monstruos, y finales que nadie, absolutamente nadie, espera. La Llorona aprendió que el miedo no se vence huyendo, sino enfrentándolo, y usando su propia pena como el arma más poderosa de todas.